Alguna vez el silencio de un pasillo ha gritado más fuerte que cualquier multitud. Para Omar Diallo, el eco de sus propias pisadas sobre el mármol implacable de la Torre Guadalquivir a menudo se sentía así, un preludio silencioso a la cacofonía de desprecios velados que estaba aprendiendo a anticipar. Jacobo Soto se ajustó el nudo de la corbata, una Hermes auténtica, o eso le gustaba pensar, aunque su cartera solo había permitido una imitación de Nervión bastante decente. El reflejo en el cristal tintado del ascensor panorámico le devolvió una imagen de éxito, o al menos la cuidada escenificación de uno. 40 años, una línea de cabello en retroceso que combatía con un esmero casi patológico y un puesto de supervisor en servicios generales de la Torre Guadalquivir, uno de los complejos de oficinas más prestigiosos de Sevilla. No era la cima, pero desde allí podía escupir a los que estaban abajo. Y hoy, como casi todos los días, su mirada buscó instintivamente a Omar Diallo. Omar, de 28 años y con la piel del color de la caoba pulida, empujaba su carrito de mantenimiento por el vestíbulo principal. Su uniforme azul oscuro con el logo discreto de Servilux estaba impecable, al igual que su sonrisa, genuina y amplia, cuando saludaba a los madrugadores empleados de las multinacionales que allí anidaban. Era alto, de complexión atlética forjada en empleos que exigían más músculo que intelecto, o eso suponían tipos como Soto. Una pequeña cicatriz, casi invisible, le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de un andamio traicionero en una obra cerca de Dos Hermanas, años atrás. Para él era una medalla de supervivencia. Para Soto, probablemente solo una muesca más en la áspera corteza de un desafortunado. Soto salió del ascensor justo cuando Omar pasaba. No hubo saludo. Solo una mirada de arriba abajo, tan sutil como una cuchillada, que se detuvo un instante de más en las zapatillas de trabajo de Omar. Un ligero fruncimiento de nariz. Omar sintió el pinchazo familiar, una mezcla de resignación y rabia fría que aprendí a tragar como el primer café amargo de la mañana. «Buenos días, don Jacobo», dijo Omar, su voz con un leve acento senegalés que 5 años en España no habían logrado borrar del todo, y que Soto parecía disfrutar en exagerar en sus imitaciones cuando creía que Omar no escuchaba. Jacobo asintió con la cabeza, un gesto milimétrico, antes de girarse hacia una de las recepcionistas con una sonrisa que Omar sabía postiza. «Martita, ese ambientador nuevo, un poco exótico, ¿no crees? Casi vulgar. A ver si lo cambiamos por algo más nuestro». Marta asintió, nerviosa. Omar entendió. El ambientador lo había colocado él esa misma mañana, siguiendo las instrucciones. Era de azahar, el aroma de Sevilla en primavera. En el pequeño cuarto de descanso del personal de limpieza y mantenimiento, un sótano sin ventanas que olía a lejía y a sueños aplazados, Lucía Ramírez, 50 y tantos, manos encallecidas y una mirada que lo había visto todo, removía su café. Observó a Omar entrar, su habitual chispa ligeramente opacada. Otra vez el señorito Soto tocando las narices. Preguntó sin levantar la vista del vaso de Duralex. Omar forzó una sonrisa. Solo, asegurándose de que todo está perfecto, Lucía. Ya sabes. Ya sé, suspiró ella. Perfecto para joder al prójimo, eso es lo que sabe ese. La Torre Guadalquivir, con sus cristales reflejando el azul intenso del cielo andaluz y la promesa dorada del sol sobre el río, era un microcosmos de la Sevilla moderna. Una fachada de prosperidad y elegancia que a menudo ocultaba corrientes subterráneas de desigualdad. Omar había llegado allí después de un periplo por campos de fresas en Huelva y cocinas con olor a fritanga en la costa. Conseguir un contrato con Servilux, una empresa con cierta reputación, había sido un logro, un peldaño hacia la estabilidad que tanto anhelaba para poder, quizás algún día, traer a su hermana Aicha desde Dakar. Pero cada día sentía el peso de ser el otro, la pieza que algunos, como Jacobo Soto, consideraban que no encajaba del todo en el pulcro puzzle de la torre. El incidente que marcó un antes y un después, el que resquebrajó la costra de paciencia que Omar había cultivado con tanto esmero, no fue espectacular. Fue, como suelen ser las pequeñas crueldades, insidioso y público. Jacobo Soto había convocado una reunión improvisada con el equipo de limpieza del turno de mañana en uno de los pasillos de la planta 17, una zona de tránsito hacia varias consultoras importantes. El pretexto era una supuesta falta de uniformidad en los estándares de limpieza.
Omar estaba allí, junto a Lucía y otros 3 compañeros. Soto, con su estudiada pose de mando, paseaba la vista por encima de ellos, deteniéndose teatralmente en Omar. ¿Alguien puede explicarme por qué el zócalo del ala oeste parece haber sido limpiado con desgana? Su voz, falsamente meliflua, cortó el silencio tenso. Los demás se encogieron imperceptiblemente. Omar sabía que esa zona le correspondía a él esa semana. Estaba seguro de haberla repasado a conciencia. Don Jacobo, yo mismo limpié esa zona esta mañana, intervino Omar, su tono respetuoso pero firme. Utilicé el producto abrillantador, como siempre. Soto arqueó una ceja. ¿Ah, sí? Como siempre. Quizás como siempre no es suficiente para los estándares de la Torre Guadalquivir Diallo. El uso de su apellido, sin el don que él mismo exigía, fue la primera punzada. No sé cómo se harán las cosas en otros sitios. La pausa, la sonrisa condescendiente que dirigió a los demás como buscando su complicidad. Pero aquí, la excelencia no es una opción, es una obligación. Un ejecutivo trajeado pasó en ese momento desviando la mirada con incomodidad. La humillación se hizo más densa. Omar sintió la sangre subirle al rostro. No era la crítica, era el tono, la insinuación, la forma en que Soto lo señalaba, lo aislaba. «Entendido, don Jacobo», logró decir, apretando los puños dentro de los bolsillos de su uniforme. «Lo repasaré de inmediato». «Más le vale», concluyó Soto, dándose media vuelta con un aire de importancia satisfecha. «Y el resto, tomen nota. No quiero volver a tener esta conversación». Cuando el supervisor se alejó, Lucía le dedicó a Omar una mirada de disculpa. «Ni caso, Omar. Tiene el día cruzado porque dicen que el de arriba le ha cantado las 40 por no sé qué presupuesto». «No es el día, Lucía», murmuró Omar más para sí mismo. «Es él». A partir de entonces la presión de Jacobo se volvió más personal, más constante. Le asignaba las tareas más ingratas. Limpiar los cristales exteriores de las ventanas de la planta baja, una tarea que normalmente rotaba. Encargarse de los contenedores de basura del muelle de carga en las horas de más calor, o repasar una y otra vez zonas que ya estaban impolutas, mientras otros compañeros con menos antigüedad disfrutaban de tareas más livianas. Omar comenzó a sentir el edificio no como un lugar de trabajo, sino como un campo de minas. Cada encuentro con Jacobo era una prueba de resistencia. El supervisor parecía disfrutar encontrando fallos inexistentes en su trabajo. «Diallo, esta papelera tiene una mota de polvo. ¿Es así como representamos a Servilux?» «Diallo, su ritmo es pausado, ¿no cree? Hay que ser más dinámico, más proactivo». Las palabras, a menudo dichas en voz baja si estaban solos, o con un sarcasmo hiriente si había testigos, se clavaban como astillas. Empezó a perder el sueño. La ansiedad se convirtió en una compañera constante, un nudo en el estómago que le acompañaba desde que sonaba el despertador hasta que, exhausto, caía en un sueño intranquilo. La imagen de su hermana Aicha, sonriendo en la foto gastada que guardaba en su cartera, era su ancla, pero a veces sentía que la corriente amenazaba con arrastrarlo. «¿Por qué yo?», se preguntaba en la soledad de su pequeño apartamento alquilado en la Macarena, un barrio que, aunque bullicioso y lleno de vida, a veces le recordaba su propia extranjería. ¿Era solo su piel, su acento? ¿O era simplemente la víctima propiciatoria de un hombre amargado que necesitaba sentirse superior a alguien? Lucía, con su sabiduría de años y su instinto maternal, notaba el cambio en Omar. Un día, mientras compartían un breve descanso en el cuartucho del sótano, le puso una mano en el brazo. «No dejes que te coma el coco ese malaje, Omar», le dijo con suavidad. «Tú vales mucho más que toda la bilis que él suelta. Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy, aunque sea solo para desahogarte». Las palabras de Lucía fueron un pequeño bálsamo. No estaba completamente solo, pero la idea de quejarse formalmente le aterrorizaba. ¿Quién le creería a él, un inmigrante senegalés con un contrato temporal, frente a un supervisor español con años en la empresa? Temía las represalias, el despido fulminante, volver a la casilla de salida. Omar comenzó a documentar los incidentes. Al principio eran solo notas mentales, fechas y frases hirientes que se repetían en su cabeza durante las noches de insomnio. Luego, con una mezcla de miedo y determinación, empezó a apuntarlas en un pequeño cuaderno que guardaba celosamente en la taquilla, junto a su ropa de calle. Anotaba la fecha, la hora aproximada, las palabras exactas de Jacobo, quiénes estaban presentes si lo sabía.
Cada entrada era como tragar una pequeña dosis de veneno, pero sentía que era lo único que podía hacer, un escudo de papel contra la arbitrariedad. La tensión crecía día a día. Jacobo, quizás intuyendo algún tipo de resistencia silenciosa en Omar, o simplemente porque su propia frustración necesitaba más desahogo, redobló su hostigamiento. Un lunes por la mañana, encontró su carrito de limpieza con una rueda floja. Estaba seguro de que el día anterior estaba en perfecto estado. Perdió casi una hora intentando arreglarlo, lo que provocó una reprimenda de Jacobo por negligencia con el material de trabajo y lentitud injustificada. Otro día, un producto de limpieza específico y caro que Omar necesitaba para una tarea delicada en el despacho de un directivo desapareció misteriosamente de su almacén. Jacobo lo acusó de desorganización y falta de previsión, obligándolo a usar un sustitutivo menos adecuado, con el consiguiente riesgo. «Esto no es normal, Omar», le dijo una tarde Lucía, mientras barrían juntos el garaje subterráneo, un espacio amplio y con eco que parecía amplificar sus susurros. «Este hombre te la tiene jurada. No es solo que sea un capullo, es que va a por ti. Tienes que tener cuidado». «Lo sé, Lucía. ¿Pero qué hago? Si me quejo, me echan. Necesito este trabajo». La voz de Omar era un hilo de desesperación. La cicatriz de su ceja parecía picarle, una vieja herida que se reabría con cada nueva humillación. «Podrías intentar hablar con Elena Villaescusa, la de operaciones», sugirió Lucía con cautela. «Dicen que es una mujer recta, aunque tiene mucho genio». Elena Villaescusa, la directora de operaciones del edificio, una figura casi mítica para el personal de servicios, siempre atareada con un aura de eficiencia implacable. Omar la había visto un par de veces, una mujer elegante, de mediana edad, con una mirada penetrante que no parecía pasar nada por alto. La idea de abordarla le provocaba escalofríos. ¿Cómo llegar hasta ella? Le concedería siquiera 5 minutos. El punto de no retorno llegó una tarde de viernes. Había una recepción importante en la planta noble, un evento de una de las firmas de abogados más prestigiosas de la ciudad. Jacobo había puesto a Omar a cargo de mantener los aseos de esa planta en un estado impecable durante toda la tarde, una tarea que requería una presencia casi constante y discreta. A media tarde, durante un momento de menor afluencia, Jacobo se acercó a Omar, quien estaba reponiendo jabón en uno de los dispensadores. «Diallo», su voz era un susurro sibilante. «He oído un comentario un tanto desagradable. Parece que uno de los socios importantes se ha quejado de un olor peculiar en esta zona, y curiosamente solo ocurre cuando usted está cerca». Omar se quedó helado. El insulto era tan rastrero, tan deliberadamente hiriente, que por un momento se quedó sin palabras. El olor a limpio del ambientador de cítricos que él mismo había colocado esa mañana parecía burlarse de él. «Don Jacobo, eso no es cierto», balbuceó, sintiendo cómo la indignación le quemaba la garganta. «Yo mantengo una higiene personal intachable, y estos aseos están pulcros». Jacobo sonrió, una mueca desagradable. «Su palabra contra la de un socio de bufetes reunidos, Diallo? Ya veremos qué opina la dirección de Servilux sobre esto. A lo mejor prefieren a alguien menos perceptible olfativamente». Aquello fue la gota que colmó el vaso. No era solo su trabajo, era su dignidad como persona lo que estaba siendo pisoteado. Esa noche Omar apenas durmió. La imagen de la sonrisa de Jacobo, el hedor imaginario que el supervisor le atribuía, lo perseguían. Al amanecer del sábado tomó una decisión. Ya no podía más. El miedo seguía ahí, atenazándole las entrañas, pero una nueva emoción comenzaba a abrirse paso. Una rabia fría y una determinación férrea. No iba a permitir que Jacobo Soto lo destruyera. El lunes por la mañana, con el pequeño cuaderno guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, Omar solicitó a través del canal oficial de Servilux una reunión con la señora Villaescusa. Alegó asuntos urgentes relacionados con el desempeño y el ambiente laboral en la Torre Guadalquivir. Esperaba una negativa o una larga espera. Para su sorpresa, recibió una respuesta esa misma tarde. Las neis. Villaescusa lo recibiría el miércoles a las 9. 3 días. 3 días de angustiosa espera y de repasar mentalmente una y otra vez lo que iba a decir, cómo iba a enfrentarse no solo a Jacobo, sino al sistema que permitía su comportamiento. Los 2 días siguientes fueron una tortura de anticipación. Omar realizaba sus tareas con una concentración casi febril, cada acción mecánica sirviendo como un ancla para no dejarse arrastrar por el torbellino de ansiedad.
Jacobo, ajeno a la tormenta que se gestaba bajo la superficie de aparente sumisión de Omar, continuaba con sus pullas habituales, aunque quizás un poco menos frecuentes, ocupado como estaba con los preparativos para una auditoría interna de Servilux en la torre. Esta auditoría, Omar lo supo después, fue probablemente la razón por la que la Sra. Villaescusa accedió a la reunión con tanta presteza. Cualquier indicio de problemas internos antes de una inspección era algo que ella querría atajar. Lucía notó la tensión en Omar, una vibración diferente a la habitual resignación. ¿Todo bien, chiquillo?, le preguntó con disimulo mientras reponían material en el almacén. Omar dudó un instante. Luego, mirándola a los ojos, dijo en voz baja: «Pedí una reunión con la Sra. Villaescusa. Es el miércoles». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Un atisbo de miedo se mezcló con una chispa de admiración. «Madre mía, Omar, tienes más valor que el Guerra. Ten mucho cuidado, ¿eh? Ese Soto es una víbora». «Lo sé, Lucía, pero ya no puedo más. Si necesitas que alguien diga algo, yo vi cómo te trató el otro día en el pasillo y lo del ambientador». La voz de Lucía se apagó, la valentía luchando contra el temor a las consecuencias. «Gracias, Lucía. Significa mucho para mí que lo digas. Pero no quiero meterte en problemas. Esto es algo que tengo que hacer yo». Aunque en el fondo, una pequeña parte de él deseaba desesperadamente no estar solo en esto. El miércoles llegó con un cielo gris plomizo sobre Sevilla, como presagiando la tormenta. Omar se vistió con su uniforme más pulcro. Había repasado sus notas hasta que casi se las sabía de memoria. No eran muchas, pero eran precisas. A las 9:05 se presentó en la recepción de la planta de dirección, un espacio amplio y minimalista, decorado con obras de arte moderno que parecían valer más que su salario de varios años. La secretaria de la Sra. Villaescusa, una mujer joven con una eficiencia cortés, le hizo pasar a una sala de reuniones contigua. No era el imponente despacho de la directora, sino una sala más pequeña, aunque igualmente elegante, con una mesa de cristal y sillas de diseño. A las 9 en punto, la puerta se abrió y entró Elena Villaescusa. Era tal como Omar la recordaba. Impecablemente vestida con un traje de chaqueta color marengo, su cabello oscuro recogido en un moño severo y una mirada directa que parecía analizarlo todo. «Señor Diallo, buenos días». «Tome asiento», dijo, su voz firme pero no hostil. Señaló una de las sillas. Ella se sentó enfrente. «Tiene usted 10 minutos. Me ha dicho mi secretaria que se trata de un asunto urgente». Omar tragó saliva, sintiendo el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Sacó su pequeño cuaderno y lo depositó sobre la mesa de cristal. «Buenos días, señora Villaescusa. Gracias por recibirme», comenzó, su voz un poco más temblorosa de lo que le hubiera gustado. «Sí, es urgente. Se trata del trato que estoy recibiendo por parte de mi supervisor directo, el señor Jacobo Soto». La señora Villaescusa no parpadeó. Sus manos estaban entrelazadas sobre la mesa. «Continúe, por favor». Con una mezcla de nerviosismo y una creciente sensación de que ya no había marcha atrás, Omar comenzó a relatar su experiencia. Habló del incidente del Zócalo, de la asignación de tareas injustas, de los comentarios despectivos y las microagresiones, del aislamiento. Mencionó el episodio del ambientador de Azahar, la rueda floja del carrito, el producto de limpieza desaparecido. Su voz fue ganando firmeza a medida que avanzaba, la indignación contenida dándole una elocuencia inesperada. Intentó ser objetivo, limitándose a los hechos, a las palabras exactas que recordaba, a las fechas que había anotado. No levantó la voz, no acusó con rabia, pero la injusticia de su situación era palpable en cada frase. La señora Villaescusa escuchaba en silencio, su expresión impasible. Solo asentía levemente de vez en cuando, animándolo a continuar. Cuando Omar llegó al incidente del viernes, a la acusación sobre el olor peculiar, su voz se quebró ligeramente por primera vez. «Señora Villaescusa, yo soy un hombre limpio. Siempre lo he sido. Es mi trabajo, es mi persona. Que el señor Soto insinuara algo así, delante de un evento importante, fue demasiado». Terminó su relato. El silencio en la sala era denso. Omar se atrevió a levantar la vista. La mirada de la señora Villaescusa seguía siendo indescifrable. «Entiendo», dijo finalmente ella. Su voz era neutra. «¿Tiene usted alguna prueba de estas acusaciones, además de sus notas personales, señor Diallo?» El corazón de Omar se encogió. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas podía tener un trabajador de limpieza contra un supervisor escurridizo que solía lanzar sus dardos más venenosos en privado o con insinuaciones difíciles de demostrar?
Señor Villaescusa, comenzó Omar, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Muchas de estas cosas, el señor Soto es muy cuidadoso. Las dice cuando no hay testigos, o de una forma que puede interpretarse de varias maneras. Pero el patrón de comportamiento es claro. No soy el único que lo ha notado, aunque quizás otros tengan miedo de hablar. Miró su cuaderno, la única defensa tangible que tenía. Aquí tengo fechas, palabras. Es mi palabra contra la suya, lo sé, pero le aseguro que no he venido aquí a mentir ni a causar problemas. Solo quiero hacer mi trabajo en paz y con dignidad. Elena Villaescusa permaneció en silencio unos instantes, tamborileando con los dedos sobre la mesa de cristal. Su mirada no se apartaba de Omar. Era una mirada que evaluaba, que sopesaba. Jacobo Soto lleva varios años en Servilux y hasta ahora no habíamos tenido quejas formales de esta naturaleza sobre su gestión de personal en la torre, comentó, casi para sí misma. Luego, dirigiéndose de nuevo a Omar, lo que usted describe es ciertamente preocupante. La discriminación y el acoso no tienen cabida ni en Servilux ni en la torre Guadalquivir. Hizo una pausa. Omar contuvo la respiración. Voy a hacer dos cosas, señor Diallo. Primero, voy a hablar con el señor Soto. No le mencionaré esta reunión directamente por ahora, pero le pediré explicaciones sobre ciertos procedimientos y la gestión general del ambiente en su equipo. Segundo, voy a pedir a Recursos Humanos de Servilux que realice una evaluación discreta del clima laboral en el Departamento de Servicios de esta torre. Esto incluirá conversaciones confidenciales con otros miembros del personal. La señora Villaescusa se inclinó ligeramente hacia adelante. Mientras tanto, quiero que continúe con su trabajo como siempre, y quiero que me informe inmediatamente si el comportamiento del señor Soto hacia usted empeora o si sufre algún tipo de represalia. ¿Entendido? Sí, señora. Entendido, dijo Omar, sintiendo una mezcla de alivio y una persistente inquietud. No era la solución drástica que una parte de él anhelaba, pero era más de lo que se había atrevido a esperar. Alguien le había escuchado. Puede retirarse, señor Diallo. Gracias por traer este asunto a mi atención. Omar salió de la sala de reuniones con las piernas temblorosas, pero con una sensación de ligereza que no había experimentado en meses. La señora Villaescusa no había tomado partido abiertamente, pero tampoco lo había desestimado. Había abierto una puerta. Los días siguientes fueron extraños. Jacobo Soto parecía más tenso de lo habitual. Omar notó que lo observaba con una nueva intensidad, una mezcla de recelo y algo que Omar no supo identificar. ¿Sospecharía algo? No hubo represalias directas, pero el ambiente era eléctrico. Omar se esforzaba por mantener un perfil bajo, concentrado en su trabajo, mientras la promesa de la señora Villaescusa flotaba en el aire. Un par de semanas después, una consultora externa de recursos humanos comenzó a realizar entrevistas individuales y confidenciales con el personal de Servilux en la torre. Lucía fue una de las primeras en ser llamada. Cuando salió, buscó a Omar. Me preguntaron por el ambiente de trabajo, por Soto, le dijo en voz baja, con los ojos brillantes. Dije la verdad, Omar. Dije lo que vi. Dije que eres un buen trabajador y que él te trata injustamente. Omar sintió una oleada de gratitud. Gracias, Lucía, de verdad. No hay de qué, hijo. A veces hay que dejar el miedo en el bolsillo. El clímax no llegó con una confrontación dramática en un pasillo, sino de una forma más corporativa, más aséptica, pero no por ello menos impactante para los implicados. Un viernes por la tarde, Jacobo Soto fue convocado a una reunión urgente en las oficinas centrales de Servilux, en el Parque Empresarial Cartuja. Omar solo se enteró al lunes siguiente cuando vio a un hombre desconocido trajeado y con un maletín dando instrucciones al equipo. Era el nuevo supervisor interino. Lucía se lo confirmó durante el descanso. A Soto lo han reubicado, dijo, haciendo comillas en el aire. Parecer que la auditoría y las entrevistas de RRHH sacaron más porquería de la que él pensaba. No lo han echado, pero lo han mandado a un almacén en un polígono perdido a contar tornillos o algo así, sin gente a su cargo, claro. Omar sintió una compleja mezcla de emociones. No había alegría en la caída de Jacobo, sino una especie de justicia sombría y un profundo alivio. No habría más miradas despectivas, no más humillaciones veladas. Current Part Characters, 4000. Total Characters, 2000. Unos días después, Omar recibió una notificación para presentarse en el despacho de la señora Villaescusa. Esta vez, el ambiente era diferente. La directora le ofreció una leve sonrisa, casi imperceptible. «Señor Diallo», comenzó,
Quería informarle personalmente que, tras una investigación interna exhaustiva por parte de Servilux, se han tomado medidas disciplinarias con respecto al señor Soto. Además, se van a implementar nuevos protocolos de supervisión y canales de denuncia más accesibles para todo el personal de servicios en esta torre. Queremos asegurar un ambiente de trabajo respetuoso para todos. Hizo una pausa, mirando a Omar directamente. Su valentía al exponer la situación ha sido fundamental en este proceso. No siempre es fácil alzar la voz, y lo valoramos. Omar asintió, sin saber muy bien qué decir. Gracias, Ravi Yescusa. Solo quería hacer mi trabajo con dignidad. Y tiene todo el derecho a ello, afirmó ella. Servilux también le ha pedido a la nueva supervisión que reconozcan su profesionalismo. Siga con su buen trabajo, señor Diallo. La vida en la Torre Guadalquivir comenzó a cambiar para Omar lentamente. El nuevo supervisor, un hombre mayor llamado Manuel, era correcto y profesional. No había favoritismos, pero tampoco hostigamiento. El trabajo seguía siendo duro, pero la opresión constante había desaparecido. Omar podía respirar de nuevo. Sus compañeros, antes temerosos o distantes por la influencia de Soto, comenzaron a tratarlo con una nueva cordialidad. Algunos incluso le expresaron su admiración en privado por haberse atrevido a hablar. Lucía estaba radiante. Te lo dije, chiquillo. Le guiñaba un ojo. A veces los David pueden con los Goliat, aunque sea a base de paciencia y papeles. Omar sonreía. No se sentía como un David victorioso, sino más bien como alguien que había logrado cruzar un campo minado y salir relativamente ileso. La cicatriz de su ceja ya no le picaba con tanta frecuencia. Seguía siendo un recordatorio de viejas luchas, pero ahora también de una nueva fortaleza descubierta. Una tarde, mientras limpiaba los grandes ventanales del vestíbulo que daban al río, vio su propio reflejo. Seguía siendo Omar Diallo, el inmigrante senegalés, el trabajador de uniforme azul. Pero algo había cambiado en su mirada. Había una firmeza, una serenidad que antes no estaba. Había defendido su espacio, su dignidad. No había sido fácil y las heridas invisibles tardarían en sanar por completo, pero había aprendido que el silencio a veces es el peor enemigo. Los meses pasaron. La primavera sevillana dio paso a un verano caluroso y luego a un otoño suave. Omar seguía en la Torre Guadalquivir. Ahorraba cada euro que podía, soñando con el día en que pudiera traer a Aicha. Aún enfrentaba los desafíos de ser un inmigrante en un país extranjero, los prejuicios sutiles que persistían en la sociedad, pero ahora los encaraba con una nueva perspectiva. Había encontrado su voz, y aunque fuera en el eco de los pasillos de una torre de oficinas, esa voz había logrado ser escuchada. Una mañana, mientras tomaba su café en el cuartucho del sótano, Manuel, el nuevo supervisor, se acercó a él. Omar, dijo, la Ravi Yescusa ha preguntado por ti. Parece que hay una vacante para encargado de equipo en el turno de tarde. Requiere más responsabilidad, pero también mejor sueldo. Me ha pedido que te pregunte si estarías interesado en que te consideren. Omar levantó la vista, sorprendido. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El camino era largo, pero quizás, solo quizás, el sol de Sevilla estaba empezando a brillar un poco más para él. Miró por la pequeña ventana del sótano, que apenas dejaba entrever un trozo de cielo. Era un cielo azul inmenso, lleno de posibilidades. La propuesta de Manuel lo tomó por sorpresa, una brisa fresca en la rutina establecida. Encargado de equipo, más responsabilidad, sí, pero también un reconocimiento implícito, una oportunidad. La imagen de Aicha, sus ojos brillantes esperando al otro lado del mar, acudió a su mente. Sí, Manuel, sí me interesa, mucho, respondió Omar, la convicción creciendo en su voz. Manuel asintió con una sonrisa. Bien, prepara tu currículum, aunque creo que tus acciones aquí ya hablan bastante bien de ti. El proceso no fue inmediato. Hubo entrevistas, pruebas, la habitual burocracia corporativa. Pero Omar lo afrontó con una calma que antes le hubiera sido imposible. Ya no sentía la necesidad de encogerse, de hacerse invisible. Llevaba consigo la experiencia de haber enfrentado a Soto, y esa batalla, aunque dolorosa, le había dejado una armadura de autoestima. Durante esas semanas de espera notó otros cambios sutiles en la torre. Los cursos de sensibilización cultural y prevención del acoso laboral que la señora Villaescusa había mencionado comenzaron a implementarse. Al principio, algunos empleados veteranos los tomaron con escepticismo, como una molestia más impuesta desde arriba. Pero poco a poco algo pareció calar.
Las conversaciones en los descansos eran quizás un poco más abiertas, menos temerosas. Omar no esperaba milagros. Sabía que los prejuicios arraigados no desaparecían con un par de seminarios, pero veía pequeños gestos, un buenos días más franco de alguien que antes apenas lo miraba, una pregunta sobre Senegal que no sonaba condescendiente, sino genuina y curiosa. Eran semillas, apenas brotes, pero semillas al fin y al cabo. Lucía seguía siendo su aliada más firme. Ya era hora de que se dieran cuenta de lo que vales, Omar, le decía, mientras compartían un bocadillo. Pero no te olvides de los que estamos abajo, cuando seas jefe. Omar reía. Nunca, Lucía. Además, solo es encargado de equipo, no director general. Todo se anda, hijo, todo se anda. Finalmente llegó la confirmación. Había conseguido el puesto. El aumento de sueldo no era astronómico, pero sí significativo. Lo suficiente para empezar a hacer planes más concretos para Aicha. Lo más importante, sin embargo, era la sensación de validación. Su trabajo, su esfuerzo, su integridad habían sido reconocidos. Su primer día como encargado fue extraño. Ponerse un uniforme ligeramente diferente, con una pequeña insignia que indicaba su nuevo rol. Dar instrucciones a compañeros con los que hasta hacía poco compartía las mismas tareas. Lo hizo con humildad, recordando siempre cómo se había sentido él bajo la bota de Soto. Intentó ser justo, claro en sus expectativas, pero también accesible y humano. No quería ser temido, sino respetado. No todo fue fácil. Hubo quien lo miró con recelo, quizás por envidia, quizás por los mismos prejuicios que él había sufrido. Pero Omar no se amilanó. Aplicó la misma paciencia y firmeza que había aprendido a cultivar, y sobre todo, lideró con el ejemplo. Si había que limpiar una mancha difícil, él era el primero en arremangarse. Si alguien necesitaba ayuda, él estaba allí. Una tarde, varios meses después, se cruzó con la señora Villaescusa en uno de los pasillos. Ella se detuvo. «Diallo», dijo, y esta vez había un claro matiz de respeto en su voz. «¿Cómo va todo con el nuevo equipo?» «Bien», señor Villaescusa, «trabajando duro. Hay buenos profesionales. Me alegro de oírlo. La elección fue acertada». Asintió y siguió su camino. Ese breve intercambio significó mucho para Omar. Era la confirmación de que su lucha no solo había sido por él, sino que había contribuido, aunque fuera modestamente, a un cambio positivo en ese pequeño universo que era la Torre Guadalquivir. Miró por uno de los ventanales. El sol se ponía sobre el río, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Sevilla, con su belleza antigua y su pulso moderno, se extendía ante él. Había llegado a esa ciudad buscando una oportunidad y había encontrado mucho más. Había encontrado pruebas, humillaciones, pero también la bondad inesperada de gente como Lucía, la justicia tardía pero real de personas como la Sra. Villaescusa, y sobre todo, había encontrado su propia fuerza, su propia voz. La sombra de Jacobo Soto se había desvanecido, reemplazada por la luz de un futuro que, aunque incierto, Omar ahora enfrentaba con la cabeza alta y la cicatriz de su ceja convertida en un símbolo, no de dolor, sino de resiliencia. El eco de sus pisadas en el mármol ya no sonaba a soledad, sino al ritmo constante de alguien que avanza, paso a paso, construyendo su propio camino. El tiempo siguió su curso, trayendo consigo las estaciones y los cambios inherentes a la vida. Omar se asentó en su rol de encargado de equipo. Aprendió los vericuetos de la gestión de personal, las pequeñas diplomacias necesarias para resolver roces entre compañeros, la importancia de una palabra de ánimo a tiempo. No era un líder natural en el sentido carismático del término, pero su autenticidad y su trato justo le granjearon el respeto de la mayoría. Lucía, con su humor socarrón, a veces lo llamaba Don Omar para picarlo, pero en sus ojos brillaba un orgullo casi maternal. Los ahorros para traer a Aicha crecían lentamente, pero con constancia. Cada ingreso era un paso más hacia ese reencuentro soñado. Hablaban por videollamada cada semana, y él le contaba de Sevilla, del trabajo, omitiendo siempre los detalles más amargos de su pasado reciente, enfocándose en el presente esperanzador. Aicha, con la sabiduría intuitiva de sus 14 años, a veces le preguntaba: «Hermano, ¿estás realmente bien?» Diferente. Y Omar, por primera vez en mucho tiempo, podía responder con total sinceridad: «Sí, pequeña, estoy bien, estoy mucho mejor». Un día, mientras revisaba el cuadrante de tareas en la pequeña oficina que ahora compartía con otros supervisores de nivel medio, escuchó un rumor.
Un nuevo contrato de mantenimiento importante había surgido en otro edificio emblemático de la ciudad, el edificio Expo, y Servilux estaba considerando presentar una oferta muy competitiva. Necesitarían a alguien con experiencia y buenas referencias para liderar el equipo inicial si ganaban la licitación. El nombre de Omar comenzó a sonar en algunas conversaciones. No le dio demasiada importancia al principio. Estaba contento donde estaba, enfocado en su equipo y en sus metas personales. Pero la idea, una vez sembrada, comenzó a germinar. El edificio Expo, un nuevo desafío, una oportunidad de seguir creciendo. Fue Manuel quien se lo confirmó unas semanas después. Omar, la empresa va por el contrato del Expo y quieren que tú seas una de las bazas. Si sale, te ofrecerían la jefatura de servicio allí. Es un salto grande. Jefatura de servicio. Ya no solo encargado de un equipo, sino responsable de toda la operativa de limpieza y mantenimiento en un edificio complejo. El vértigo se mezcló con la excitación. Pensó en Jacobo Soto, pudriéndose en algún almacén. Pensó en sus propias dudas, en sus miedos de antaño, y se dio cuenta de cuánto había cambiado, de cuánto había crecido. La licitación fue reñida, pero Servilux, con una propuesta sólida y la promesa de un liderazgo en el terreno como el que Omar ya había demostrado, consiguió el contrato. La oferta para Omar no se hizo esperar. Las condiciones eran considerablemente mejores, el desafío inmenso. Antes de aceptar, hizo algo que sorprendió a Manuel. Pidió unos días para pensarlo. Y en esos días no solo evaluó la oferta en términos económicos o profesionales. Caminó por Sevilla, por las orillas del Guadalquivir, por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz. Recordó su llegada, la soledad, la lucha. Recordó la torre Guadalquivir, las humillaciones, pero también la mano amiga de Lucía, la rectitud de la Snar Villaescusa. Fue a ver a Lucía. «¿Qué me dices, jefa?», le preguntó, sentados en un banco de la Plaza de España, compartiendo un refresco bajo el sol de la tarde. «Me ofrecen el Expo». Lucía lo miró largamente. «Te digo, Omar Diallo, que algunas aves están hechas para volar más alto que otras. Este nido se te ha quedado pequeño. Ve a por ello. Y no te olvides de mandar una postal». Había emoción en su voz. La decisión estaba tomada. El día que Omar dejó la torre Guadalquivir para asumir su nuevo puesto, muchos de sus antiguos compañeros, los que ahora eran su equipo, se acercaron a despedirse. Hubo abrazos, buenos deseos, alguna lágrima disimulada por parte de los más veteranos. Manuel le dio un apretón de manos firme. «No nos decepciones, aunque sé que no lo harás». Las líneas Villaescusa también bajó a la planta de servicios, un gesto inusual. «Diallo», dijo, extendiéndole la mano, «le deseo todo el éxito en el edificio Expo. Servilux ha hecho una excelente elección, y nosotros hemos aprendido una valiosa lección gracias a usted». Era lo más cercano a una disculpa y a un reconocimiento pleno que Omar había recibido de ella. Y fue suficiente. Mientras se alejaba de la torre Guadalquivir por última vez, no sintió tristeza, sino una profunda gratitud. Ese edificio que había sido escenario de tanto dolor, también había sido el crisol donde se había forjado su carácter. Miró hacia atrás, hacia los cristales que reflejaban el cielo. Ya no era una jaula, sino un recuerdo, un capítulo cerrado. El edificio Expo lo esperaba con sus propios desafíos y sus propias promesas. Omar sabía que el camino no sería fácil. El racismo y el clasismo no desaparecían por arte de magia, pero ahora llevaba consigo herramientas que antes no poseía. Una confianza ganada a pulso, la experiencia de haber navegado la adversidad y la certeza de que su dignidad no era negociable. Un año después, Aicha llegó a Sevilla. El reencuentro en el aeropuerto fue una explosión de lágrimas y risas. Mientras caminaban juntos por la ciudad, Aicha miraba todo con ojos maravillados. «Hermano», dijo, agarrándole del brazo, «esta ciudad es preciosa, y tú pareces feliz». Omar sonrió, una sonrisa amplia, genuina, que le llegaba hasta los ojos, esos ojos que habían visto mucho pero que ahora reflejaban sobre todo esperanza. «Sí, Aicha», respondió mientras el sol de Andalucía les calentaba el rostro. «Soy feliz. Hemos luchado mucho, pero aquí estamos, y esto es solo el comienzo». El eco de sus pasos ya no era solitario. Ahora resonaba con la promesa de un futuro compartido, construido con esfuerzo, dignidad y la inquebrantable fe en que, incluso en los pasillos más oscuros, siempre hay una rendija por donde puede colarse la luz. El trabajo en el edificio Expo era exigente. La escala era mayor.
El número de personal a su cargo se triplicaba y las expectativas de los clientes corporativos eran altísimas. Omar se sumergió en sus nuevas responsabilidades con la misma dedicación que siempre lo había caracterizado, pero ahora con una visión estratégica que había ido desarrollando. Implementó sistemas de trabajo eficientes, fomentó la comunicación abierta con su equipo y se aseguró de que las condiciones laborales fueran justas y respetuosas, recordando siempre su propia experiencia. No idealizaba la naturaleza humana. Sabía que los prejuicios podían surgir en cualquier entorno. De hecho, en las primeras semanas tuvo que lidiar con un par de incidentes menores, comentarios inapropiados de un empleado veterano hacia un recién llegado de origen marroquí. Omar actuó con rapidez y firmeza, pero también con justicia. Habló con ambas partes, dejó claros los límites y las políticas de la empresa respecto a la discriminación y ofreció mediación. No buscaba cabezas de turco, sino construir una cultura de respeto mutuo. Su intervención fue una señal clara para todos. Bajo su jefatura, no se toleraría el tipo de comportamiento que él mismo había sufrido. Aicha se adaptó sorprendentemente rápido a Sevilla. Aprendió español con una facilidad asombrosa y pronto hizo amigas en el instituto. Verla florecer era la mayor recompensa para Omar. Las tardes después del trabajo y los deberes, a menudo paseaban por el parque de María Luisa o exploraban los rincones del barrio de Triana, descubriendo juntos la ciudad que ahora llamaban.